Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 42 que se llama Matot. Matot significa tribus. Estamos en la liyá número 5 y esto se encuentra en Números 31, verso 42 hasta el verso 54. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre, te pedimos en esta hora, Padre Dios del cielo, príncipe de paz, que seas tú ayudándonos a entender de tu palabra, que seas tú limpiando la atmósfera, quitando todo bloqueo, toda falta de entendimiento, Señor, y toda distracción. Gracias te damos, Padre, en tu precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Entonces, la palabra del Eterno dice, en cuanto a la mitad para los israelitas que Moisés había apartado de los hombres que habían ido a guerra, la mitad del botín de la congregación fue de 337,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 asnos y 16,000 seres humanos. De la mitad del botín de los israelitas, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se los dio a los levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo y no falta ninguno de nosotros. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. Y el total de oro de la ofrenda de ellos ofrecieron al Señor, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 16,750 siclos, es decir, 191 kilos. Los hombres de guerra habían tomado botín. Cada hombre tomó algo para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles de cientos y lo llevaron a la tienda de reunión como memoria para los israelitas delante del Señor. Entonces, aquí estamos viendo algo muy importante. Ya después de que se empieza a repartir todos los bienes que ellos habían adquirido, nosotros aquí vemos que habían quedado, que no había ningún muerto, no había fallecido ninguno de los hombres, porque ellos hicieron un censo y entonces le llevan una ofrenda al Señor. Entonces, ahí en el verso 49 es donde dice: y dijeron a Moisés: tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo y no falta ninguno de nosotros. Entonces, por lo tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado. Entonces, ellos no se quedaron con objetos así nada más porque sí, sino que ellos, en agradecimiento de que el Señor los había cuidado, yo así me imagino, ellos le llevan estos presentes, estos objetos que ellos habían encontrado, y se lo llevan al Señor para hacer expiación por ellos. Eso es algo muy interesante, porque ellos estaban honrando a quien les resguardó la vida. Muchas veces nosotros nos olvidamos de honrar al que nos ha dado el sustento, nos olvidamos de honrar a aquel que nos ha alimentado, sustentado, el que nos da trabajo, el que nos da sanidad, el que nos da más bien salud. Todo ello nosotros tenemos que honrarlo siempre. Vemos también que ellos han traído ofrenda al Señor. Y Moisés y Eleazar reciben esa ofrenda o eso que ellos han encontrado,
y reciben lo que es oro y toda clase de objetos, como ya habíamos visto que esa ofrenda que ellos habían hallado era oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares. Entonces ellos lo reciben y se lo ofrecen al Señor el total de oro. Y no fue un total muy pequeño, sino que vemos que eran 191 kilos, que esto equivalía a 16,750 ciclos. Vemos nuevamente vuelve a repetir que los hombres de guerra habían tomado botín, cada hombre tomó algo para sí mismo. Entonces ahí vemos que ya después de que dan esa ofrenda, cada uno de ellos ya toman algo de ese botín que le ofrecieron a Moisés y al sacerdote a Eleazar, lo dan y lo entregan y ya ellos toman otro poco y se queda repartido entre todos. Bueno, yo creo que de mi parte hasta el momento es todo. Ok, bueno, aquí continuamos con nuestra lectura de esta semana, de esta Parashá Matot. Como habíamos visto anteriormente, habían empezado a hacer el conteo y el reparto del botín de guerra en la porción del día de ayer. Entonces ahora, comenzando en este día, en el versículo 42, vemos cómo empieza la división de este botín. Eh, Vemos que aquí la Torá no nos enseña un total de todo, pero los números que nos enseñan y nos los dan en detalle, con esto podemos ver que el pueblo de Israel había conquistado a una nación grande y próspera, porque no era un pueblo pequeño, los madianitas. Entonces, con todos esos números que estamos viendo, nos da a entender que, bueno, pues que era un pueblo de verdad grande, y pues todo esto que ellos llevaron cautivo, pues era una gran cantidad, porque una gran parte fue dada para los que fueron a la batalla, y de ahí lo demás se reparte para todo el pueblo y todos alcanzan suficiente, más bien son números grandes los que empiezan a repartir entre los sacerdotes, los levitas y toda la demás gente. Había desde burros, ganado. También vemos que nos dan el total de las personas que fueron llevadas cautivas, las cuales vemos como el Señor, bueno, si recordamos anteriormente, ya les había dado la orden de matar a las mujeres que habían estado con algún varón. Y se puede decir que a las que dejaron, pues fueron a las que eran vírgenes eh, para que ellos las tomaran como mujer. Pero una parte de de estos seres humanos o de personas que eran en su mayoría mujeres, más bien eran puras mujeres, eh, las pusieron al servicio también para los levitas, para que les ayudaran en, en los quehaceres que tenían que hacer, no exactamente dentro del tabernáculo, sino en sus tiendas, en sus campamentos, o cuidar los niños, algo así, las utilizaban para ello. Entonces vemos cómo eh, ellos, esto es lo que me llama a mí la atención, porque ellos hacen un conteo, hacen un censo que el Señor no les pide y aquí nadie muere. La razón no la sabemos, pero ellos hacen un reporte en el cual dicen que pues no hay ninguna baja en cuanto
al pueblo, al ejército de Israel. Entonces vemos que cuando ellos tenían que hacer un censo, ellos tenían que dar eh, el medio shekel como rescate, pero ellos hacen ese censo y no hay ninguna mortandad y el Señor está teniendo misericordia de ellos, pero ellos de su propia voluntad deciden traer ese oro y esas joyas para que hiciera expiación por ellos. Asimismo dice la palabra, ah, ¿a dónde decía? Creo que era el último, En ¿no? el 54, pero aquí en el mío dice como, no, aquí es cuando lo lleva al tabernáculo, todo el conteo. En el 50. O si por lo que hemos acercado una ofrenda al Señor de lo que cada hombre halló, objeto de oro, o brazalete, anillo, arete o broche para expiar por nuestras almas. O sea, ahí nos damos cuenta cómo ellos saben que hay ese decreto o ese mandamiento de que debe de haber una expiación cada vez que se cuenta. No porque el Señor no haya hecho nada al momento de que ellos contaron, ellos no se olvidaron de que tenían que hacer esa ofrenda, hacer esa entrega de esos objetos valiosos para que hiciera expiación por todos y cada uno de esas almas que habían ido a la guerra y pues el Señor las trajo, los resguardó con bien en todo momento. Entonces, eso es algo que ya queda como automático en ellos, de que ya saben que no pueden contar así a la ligera al pueblo, siempre tiene que haber un rescate por ellos. Y entonces ellos es lo que hacen. Y bueno, pues yo creo que es todo. No sé tú si tengas algo que decir más. No, no, yo creo que no. Nada más ahí vemos cómo todo ese enojo, todo ese odio que tenían los madianitas, que tenían contra el pueblo de Israel, el Señor tuvo que usar al mismo pueblo de Israel para exterminar ese odio que existía ahí. Entonces vemos cómo ellos se van moviendo, cómo ellos van manejándose de acuerdo a lo que se tenía que hacer. Claro que por un momento dudaron, fallaron, pero el Señor no los castigó porque fueron instrumentos en ese momento se podría decir que para vengar todas esas muertes y toda la mortandad que entró en el campamento por causa de esas mujeres medianitas, por causa de la idolatría, por causa de una desobediencia. Entonces, cabe resaltar eso y darnos cuenta de que el Señor es misericordioso. Y aquí vemos una vez más, ¿cómo le llaman? La gracia. Aquí vemos una vez más la gracia del Eterno hacia sus hijos. No es que la gracia nunca ha existido, la gracia ha existido, solamente que como humanos no la hemos querido tomar desde el principio. Entonces, hoy se escudan en que hoy es la gracia, de que se puede hacer todo, de que ahí puede haber libertinaje. Entonces, no, el punto no es ese, porque Yeshua dijo que él vino a confirmar, no a abolir. Él mismo lo está aclarando y muchas veces no se entiende eso entre los creyentes. Entonces vemos cómo este pueblo, a pesar de todo lo que había sucedido, de una pequeña falla que tuvieron y no se las tomaron en cuenta, porque hubieran muerto al instante, que a pesar de que ellos ya sabían cómo hacer un censo, de que se tenía que ofrendar algo para expiar, y lo hicieron tal cual. No estuvo Moisés detrás de ellos para hacérselos saber, pero más sin embargo yo pienso que también es el Eterno obrando a través del Ruach, a través del Espíritu Santo, que les manda ese sentir de lo que tienen que hacer. En ese momento el pueblo ya había sido procesado, ya había pasado por situaciones,
Entonces ya era tiempo de que escucharan la voz del Señor en cierta manera. Bueno, yo creo que de nuestra parte, de los dos, ya es todo. Dejo de compartir mi pantalla y vamos a hacer una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, sabiendo y reconociendo que se están repitiendo estos mismos tiempos, Señor, en donde muchos pueblos tienen odio hacia tu pueblo Israel. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia por tu pueblo y por todos aquellos que están en la dispersión, Señor, en cada país, que seas tú protegiéndolos, dándoles un especial cuidado, Padre, y que seas tú gobernando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder sentir cuando sea malo lo que hacemos o sea bueno. Danos esa convicción, Padre, para poder entender que lo que tú haces es bueno y perfecto, y lo que nosotros hacemos es imperfecto y muchas veces hasta con consecuencias muy fuertes, Señor. Te pedimos perdón y misericordia por todo lo que se está moviendo hoy en día, por ese odio hacia tu pueblo, y que seas tú moviéndote entre los dispersos, sus hijos y sus futuras generaciones. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden, por favor, darle like o compartir. Y gracias a todos aquellos que han compartido. Que tengan un bendecido día, tarde o noche. Y shalom a todos.